¿Qué es la tuberculosis? ¿Es que entienden? ¿Quién me da un panorama general de la tuberculosis? Es una infección bacteriana que compromete los pulmones y que puede propagarse hacia otros órganos. Muy bien, una infección bacteriana, perfecto. ¿Qué más, hija? Pues es causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis, muy bien. ¿Qué más? ¿Es una enfermedad aguda, crónica? ¿Cómo es? ¿Subaguda? ¿Es crónica, doctor? ¿Dónde? ¿Crónica? Sí, es crónica, pero también es subaguda. ¿En cuánto tiempo? Una enfermedad, ¿cómo se define cuando es aguda? Menos de 2 semanas, ¿no? Subaguda de 2 semanas a 2 meses o hasta 6 meses y crónica dura más de 6 meses. Es subaguda la tuberculosis y tiende a ser también crónica. ¿Ok? Afecta a los pulmones. ¿Qué más dijiste, hija? Que puede propagar hacia otros órganos o tejidos. Ok, muy bien. ¿Cuál es la... ¿cuáles son los factores de riesgo para que tengas tuberculosis? ¿Cuáles son los factores? Bueno, hoy en día para empezar, pues, no estar vacunado. Muy bien. Sí. Que sean niños menores de 5 años. Muy bien, Michelle. Que sean inmunocomprometidos como los pacientes con VIH. Perfecto, muy bien. Muy bien. ¿Qué más? Personas de edad avanzada también. Edad avanzada, la senescencia, inmune, muy bien. ¿Qué más? Las personas alcohólicos. El alcoholismo, sí, claro que sí, el alcoholismo. ¿Qué otra? Personas que se encuentran durante procedimientos médicos con personas con tuberculosis. ¿Durante qué, oye? Personas que se encuentran durante procedimientos médicos en personas con tuberculosis activa. Pues más o menos, sí, tener contacto con un tuberculoso pues es un factor de riesgo. Por eso se les dice lo que son los factores de riesgo que se les llamaba PONDE, ¿verdad? El PONDE positivo. Tiene factores de riesgo de PONDE, sí. ¿Qué otros factores de riesgo conocen? La obesidad, la diabetes. También que estén en tratamiento con esteroides, ¿no? Excelente. Tratamientos con esteroides. Muy bien. Ok. ¿Dónde dan las lesiones predominantemente la tuberculosis en el pulmón? En el lóbulo superior. Ok. ¿Por qué? Muy bien. Aerobio estricto. Es un aerobio estricto. Muy bien. Excelente. ¿Y por qué en el pulmón? Pues en la parte alta. Porque el oxígeno al ser un gas, pues tiende a subir y se concentra más ahí. Lo que pasa es que el pulmón tiene 3 zonas de perfusión y de oxigenación que se llaman áreas de West. La área que tiene mayor oxigenación o sea, el rango de oxigenación por perfusión mayor, o sea, mucha oxigenación para el nivel de perfusión que es el pulmón en la parte alta y es donde más se desarrolla en los competentes, las personas que no tienen VIH. En cambio, las personas que tienen VIH, por ejemplo, la tuberculosis en todo el pulmón. ¿Sí? ¿Está bien? Ok. ¿Cómo conoces, cómo sospechas la tuberculosis? ¿Cómo se sospecha la tuberculosis? O sea, ¿cómo sospechas por clínica que una persona tiene tuberculosis clínicamente? Por una tos crónica de más de 3 meses de evolución. De más de 3 meses. ¿Está bien? ¿Qué más? Dolor en el pecho. En el pecho, dolor. ¿Qué más? Muy bien. Pérdida de peso, fatiga. Pérdida de peso, excelente. Pérdida de peso es muy importante. ¿Hay fiebre en la tuberculosis? Sí, sí hay.
¿Sí? ¿A qué horas es la fiebre? Si mal no recuerdo, es nocturna. Fiebre nocturna. Ok. Vespertino nocturno. Ok, muy bien. ¿Hay tos con sangre? Sí, Ok, muy bien. En muchos pacientes hay tos con sangre. No es siempre, pero en muchos sí. Ok, perfecto. ¿La pérdida de peso es importante o no es importante? Sí, doctor. ¿Es importante la pérdida de peso o es leve? Yo diría que sí porque nos podría hablar de un estadio avanzado de la enfermedad. Tuberculosis. Hace perder mucho peso de la tuberculosis, ¿eh? Mucho, mucho. Bueno, entonces vamos a empezar a ver unas cositas. ¿Quién la produce? La tuberculosis, dijeron Mycobacterium tuberculosis, ¿verdad? ¿Hay algunos otros bichos que sean de la tuberculosis? ¿Es el único que produce la tuberculosis? ¿O hay un complejo de tuberculosis? ¿Qué saben? Un complejo que incluye el Mycobacterium tuberculosis, el bovis y el africanum. Excelente. Básicamente, ¿verdad? Necroti, Kansasi, necroti. Entonces, vean el complejo tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, africanus y microti. El complejo de lepra, Mycobacterium lepra y Mycobacterium marinum, y las no tuberculosas que son de otro tipo que no producen tubérculos, que es porque ¿qué es un tubérculo? Mira los complejos. Es como el camote, ¿sí? Ahora, le doy una pregunta. ¿Qué es la tuberculosis latente, muchachos? ¿Quién me dice que es tuberculosis latente? Pues, Bueno, pues es básicamente cuando una persona ya está infectada, ¿Sí? pero pues no presenta síntomas. Excelente, muy bien. ¿Qué pasó, hija? Sí, te pueden hacer pruebas en tu cuerpo, sí, está bien. Vale. Sí, la tuberculosis latente es una enfermedad en la cual no presenta síntomas y la tuberculosis latente no es contagiosa. Entonces, si nosotros le damos no produce síntomas, como bien lo dijiste, afecta a una cuarta parte de la población. Acabo de leer un artículo de este mes, le voy a bajar. Se diagnostica, ¿cómo lo diagnostica la tuberculosis latente? ¿Cómo se diagnostica que tienes una tuberculosis dentro de ti pero que no está dando síntomas? ¿Quién me dice? ¿Cómo le diagnostica? con la prueba de la tuberculina. Excelente, Michelle. Muy bien. La prueba de tuberculina. Y hay otra prueba, es la tuberculina, que se llama PPD. ¿Qué es el PPD? Es un derivado de proteínas purificadas de la parte del bacilo tuberculoso. Lo purificaron y se pone con una prueba que se llama intradermoreacción. Se pone en la parte donde la piel es entre güerita y morena, aquí, a unos 15 o 20 centímetros del codo, del pliegue. Aquí se pone y es una intradermoreacción. Una intradermoreacción es, por ejemplo, ustedes no sé si han sido curiosos, más chiquitos, o siguen siendo, que agarran una aguja así como para inyectar, o una aguja de su mamá, un alfiler, y luego en la palma de la mano se meten la aguja así tantito como para hacer cuevitas así, que hacen un tubito así por bajo la piel, pero no les duele, al grado que no les duele y hacen nomás, agarran el pellejito así y abajo del pellejito pasa el tunelito del alfiler. ¿Lo han hecho? ¿Alguien lo ha hecho? No, ¿verdad? Ya en estas generaciones no.
Otra forma parecida es cuando ustedes se ponen un resistor aquí, resistor blanco de esos de la escuela, dejen que se seque y se van quitando así el pellejito. ¿Sí lo han hecho? ¿Alguien? Bueno, como que lo segundo sí, lo primero es para faquires. Antes nosotros no sabíamos qué hacer. Entonces agarrábamos un alfilero así y te lo metes así, sin que te duela, o sea, nomás agarras la epidermis y se llama intradermo reacción. No es subdérmico, es intradérmico. Entonces la piel tiene 7 capas, estrato córneo, germinativo, granular, etcétera, y luego al revés, córneo arriba, el estrato córneo arriba, y así vas bajando y nomás separas la parte muerta de células que hay ahí de pura queratina, la sacas y nomás queda la queratina así, prácticamente. Claro que no vas a estar, ay, me pasé el estrato germinativo, no, tú nomás le estás dando así, porque eso es microscópico además, y haces un tunelito con una alfiler. No les digo que lo hagan porque después me van a acusar de que les voy a estar incitando a que se hieran y se maltraten, ¿verdad? Entonces el PPD se pone con esa intradermoreacción, unidades, 5 unidades internacionales de tuberculina, que la tuberculina es el derivado proteico perificado, es una proteína derivada de la Mycobacterium en tuberculosis, y como es de la tuberculosis, y es una proteína, se llama tuberculina, que es lo mismo que el PPD, y se pone, y después de 72 horas o 48, se mide cuánto tienes de indulación. Si tienes más de 10, quiere decir que tuviste contacto con el bacilo tuberculoso. Contacto. ¿Sí? ¿Cómo se realiza? Y pues ya les dije cómo se realiza y se pone, pero generalmente se repiten a los entre 5 días y un año. ¿Y qué es el cuantiferón gold? ¿Quién me dice qué es el cuantiferón gold? ¿Qué es el cuantiferón gold? ¿Qué es el cuantiferón gold, muchachos? Entonces se aplica, se toma una muestra y en esa muestra de sangre la vacían en un reactivo que tiene tantitos antígenos de tuberculosis, del Mycobacterium, antígenos. La proteína temprana 10, CMP10, ESAT7, proteínas de tuberculosis, y esas proteínitas, si tu sangre ha tenido contacto con la tuberculosis, tu sangre, la que tomaste en la muestra, reacciona y produce unas cantidades muy pequeñas de interferón, y tú lo cuantificas. Mi hija, oye, no te pregunté ayer, pero sí, yo que si no te llego, no te dije que tomaras el tabaxi, que puede ser por se llama hidroxicina, porque yo creo que sí traes tensión por tu hermanita, hija. Se me hace que es por ahí que traes tu insomnio. Mira, dame chance, ahorita te llamo porque estoy en una plática. ¿Te puedo llamar ahorita en unos 20 minutos? Ahorita te llamo, espérame tantito. Bueno, gracias. Entonces, el cuantiferón gold, tú cuantificas el interferón, te toman una muestra y ves la producción de cuantiferón. Pues es una prueba que medio ayuda, ¿no? Ayuda también a ver si tienes en tu sangre tus leucocitos, sobre todo tus macrófagos y células de memoria, linfocitos, tienen producción de interferón cuando vuelven a rozar antígenos de tuberculosis y producen cuantiferón, que nosotros generalmente tenemos una lucha constante. Por ejemplo, yo tengo tuberculosis y la tengo, creo que latente. Entonces esa tuberculosis latente, pues esa tuberculosis latente no me produce síntomas, y sé que tuvo la tuberculosis porque trabajé en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en México y veía puro tuberculoso así. Y el tercer día que andaba ahí, hoy andaba yo como con calentura y me sentía mal, dije, ya me infecté. Me hice a los 5 o 7 días una prueba de tuberculina, me apliqué eso y fue un bolonón así, una bolota tremenda ahí.
Pero no se mide eso, se mide la parte dura, que se llama induración, no el eritema. Ok, bueno, básicamente son las formas de ver lo que es la tuberculosis latente. Una tercera o una cuarta parte de la población del mundo tiene tuberculosis. Y la tuberculosis es más en los países de gran pobreza. Es una enfermedad ligada a la pobreza, ¿sí? Entonces, si por ejemplo ustedes ven los países que tienen menos tuberculosis, pues van a ver que pues hay muy poca tuberculosis en los países europeos, en Noruega, en esos lugares. ¿Está bien? Ok, entonces, ok. ¿Se requiere tratamiento para la tuberculosis latente, muchachos? Es bien difícil. No, no requiere tratamiento, porque no produce síntomas, pero cuando acabas de adquirir la tuberculosis latente tienes un riesgo de que se te reactiven. Por ejemplo, esa vez que yo fui al hospital y que me infecté, sí, allá en México, traía así, tratamiento. Si me hubieran dado tratamiento para tuberculosis latente, a lo mejor me hubiera ido mejor, pero pues no, en ese entonces no se conocía y pues no, déjate, vamos a ver, si se te calma solo es porque tu sistema inmune la controló y efectivamente así fue. Ok, generalmente no. Pero, por ejemplo, si yo tengo un paciente y le hago la PPD y sale positiva y ese paciente tiene lupus, ustedes ya llevaron con el doctor Luna Burciaga lupus eritematoso, ¿ya vieron lupus? ¿O lo están viendo o ya lo vieron? Sí, lo llegamos a ver. Entonces, cuando tú les vas a meter un biológico porque tienes artritis, unos fármacos que se llaman inhibidores del factor de necrosis tumoral, pácatelas. Entonces, si les vas a dar esos fármacos, sí les vas a dar tratamiento. ¿Y qué tratamiento se da? Pues se da una combinación de rifampicina por isoniazida por 4 meses o 12 semanas de rifapentina, pues que lógicamente no hay en México. Entonces, siempre le tiro al pobre gobierno, ¿verdad? ¿Y qué es la tuberculosis enfermedad? ¿Qué es la tuberculosis? A ver, Sharon, ¿qué me dices? Bueno, Doc, yo creo que la tuberculosis enfermedad es un estado continuo en donde el bacilo de la tuberculosis está creando granulomas en el pulmón y va a provocar necrosis gaseosa, lo cual va a estar debilitando cada vez más al parénquima pulmonar. Muy bien, está bien, está bien. ¿Hay síntomas, sí o no? Sí, sí se presenta síntomas. Exacto, entonces es la que sí tiene síntomas y comparación con la tuberculosis latente, estás enfermo. Eso se llama tuberculosis enfermedad. Y la latencia es pues que está medio dormida, ¿no? Entonces sí tiene síntomas. El principal órgano afectado ya lo dijeron, lo dijo, ¿cómo? Tibet, ¿verdad? Lo dijo, ¿quién lo dijo? Sharon, ¿quién lo dijo? ¿Cuál fue el primer órgano afectado, colegas? Lo dijo Jazmín. Ah, Yasmín. También creo Michelle, ¿no? Está bien. El pulmón en el 80% de los casos. Ok. Entonces, si nosotros analizamos esto, vean qué importante. Enfermedad tuberculosa es esta, y esta es la tuberculosis latente. Pácatelas. La gente con enfermedad tuberculosa están enfermos por activos, gérmenes activos, replicándose, solamente síntomas que son tos, pérdida de peso, fiebre, y pueden transmitir la infección a otros. Si la tuberculosis latente, si fuera un témpano de hielo, es, perdón, un iceberg, ustedes verían que la parte interna es más grande. Es un gente con tuberculosis, no se sienten mal, no tienen síntomas y no pueden diseminar la enfermedad a otros, no es contagiosa. Pero si los gérmenes resultan activos, ellos pueden desarrollar tuberculosis como cuando les das unos biológicos para las enfermedades como las que les dije, un lupus, una artritis reumatoide, etcétera. Millones de gente en los Estados Unidos tienen tuberculosis latente sin tratamiento
ellos tienen desarrollar un riesgo muy bajito, pero desarrollan tuberculosis enfermedad. 2 a 10% de por vida de que su tuberculosis se haga activa, se haga enfermedad. O sea, te vas haciendo viejo, te da diabetes, te debilitas, la tuberculosis que tenés controlada se te activa. Te estás haciendo viejo, te meten esteroides, te da un cáncer, te dan inmunosupresores, se te activa la tuberculosis. 2 a 10% de probabilidad de que te pase eso en tu vida. En México tenemos incidencia alta de diabetes, de obesidad, entonces tienes más riesgo de que se active esto. ¿Está bien? ¿Sí lo entendieron? Entonces TV latente y TV enfermedad, la diferencia, ¿sí lo entendieron? ¿Sí? ¿O tienen duda? Sí se entendió. Ok. Entonces, los síntomas y signos de la tuberculosis es, como dijimos, tos, la tuberculosis primaria y de reactivación. ¿Quién me dice qué es tuberculosis primaria y qué es tuberculosis de reactivación? ¿Quién me dice ese concepto? ¿Qué es tuberculosis primaria, colegas? Es la tuberculosis de primer contacto, la primaria, Excelente. y la de reactivación es cuando ya se ha tenido un contacto con ella y se vuelve a tener un contacto y se activan todos los bacilos. Bueno, la tuberculosis de reactivación es cuando estaba dormida y de repente se desarrolla otra vez esa tuberculosis y se hace activa. O sea que el bicho no se muere, ¿sí? Se reactivó, ¿sí? Y entonces en realidad es importante porque la tuberculosis primaria en las personas de más de 5 años, ¿sí? Estoy dando una conferencia, me llama en media hora, gracias. Entonces, las personas de más de 5 años, ¿sí? Su sistema inmune ya está fuerte y generalmente controlas en el más del 90% la tuberculosis que por primera vez te llega. En cambio, los morrillos, los niños menores de 5 años que no tienen madurado su sistema inmune, y hoy menos que los sobreprotegemos de a madre, no los dejamos andar en el suelo ni nada, nos pasamos de limpios por presumir, ay, verá mi hijo qué limpio siempre. Está bien traerlo limpio, pero que el niño ande en la tierra y jugando es lo mejor que puede haber. Entonces, los niños, o sea, tienen mucho riesgo de tener tuberculosis primaria y diseminada, formas graves. 2, tuberculosis miliar en todo el cuerpo y tuberculosis del sistema nervioso central. Entonces, por eso en los países como México, que es pobre, que hay mucha tuberculosis, se les vacuna con BCG. Como no puedo dejar pasar el error, este gobierno dejó de vacunar a los niños y ya empezamos a tener tuberculosis latente, y que diga, tuberculosis primaria grave en niños que no veíamos hace años. ¿Está bien? Hay pérdida de peso, no está reportado, y hemoptisis poco. Y la de reactivación, la tos es muy frecuente, fiebre muy alta, ¿sí? Hasta casi el 80% llegan a tener fiebre. Pérdida de peso es bastante importante, ¿sí? Y sangre en el 9%. Entonces, nosotros tenemos la idea de que la tuberculosis siempre es una enfermedad que toses y sangre. No. La sangre es cuando el bacilo está pegándole ahí a un vaso sanguíneo cercano, ¿sí? El granuloma o la lesión. Entonces, la presentación es subaguda crónica, como dijimos, el órgano afectado del pulmón, lo más importante, los datos sistémicos con pérdida de peso, astenia, dinamia, debilidad, etcétera. ¿Sí? La tos, generalmente la tos es productiva, no, porque es un bacilo intracelular. ¿Está bien? Volviendo a lo que siempre hemos hablado de la respuesta inmunocelular. Fiebre, ¿cómo es la fiebre? Dijeron ustedes, ¿de qué predominio es? Nocturno. Nocturno, vespertino, nocturno. Ok. Diaforesis intensa en la noche, sí, mucho. Ok. Vamos a darle un poco fuerte, ya mero vamos a terminar. ¿Sí? Ok, con la clínica. Ok. Los factores de riesgo, miren, entonces, enfermedades no específicas, donde Factores de riesgo. por ejemplo, la resistencia local debilitada está en la silicosis,
¿Cómo está, Kate? ¿Cómo está tu tía, tu abuelita? Estoy dando una conferencia, pero dime cómo está tu abuelita. Sí, ¿cómo está? Ah, no, pero está bien, relájate, nomás chécale la presión, ¿sí? Si quieres, no le des el Eliquis hoy ni mañana, ¿sí? No, yo no se lo des, mañana tampoco, ¿eh? Gracias. Hazle los estudios, gracias. Gracias. Pero miren, cuando ustedes bajan, la respuesta inmune en los linfomas, la terapia inmunosupresiva, la sarcoidosis, la vacunación con virus vivos, la infección por VIH y el trasplante son enfermedades. La diabetes es mucho problema. Cuando quitas la acidosis del estómago, cuando quitas del estómago y le quitas la acidosis, los haces más factible que se te enfermen los malnutridos, los viejitos y la falla renal. Todos estos son factores de riesgo, ¿sí? El más importante, la infección por VIH, ahorita en un ratito lo van a ver. ¿Y qué es la tuberculosis primaria y secundaria? Pues primaria, para no repetir, es cuando por primera vez entró el bicho en tu cuerpo, ¿sí? La tuberculosis secundaria es más peligrosa en niños, ya les dije que sí, en menores de 5 años. ¿Por qué? ¿Por qué les dije? ¿Por qué es más peligrosa en niños? ¿Quién me repite? ¿Quién me repite? ¿Por qué es más peligrosa la tuberculosis en los niños, chavos? Por falta de maduración. ¿Sí están aquí? Bueno, ok. Ok. Produce síntomas, ¿cómo se protege a estas personas de tuberculosis primaria? ¿Quién me dice? Vacunándolos. Excelente, verás, muy bien. Ok, los niños menores de 5 años no tienen su sistema inmune maduro, ¿está bien? Menos si los sobreprotegemos. Y la tuberculosis secundaria es de dos tipos, reactivación o reinfección. Reactivación es, por ejemplo, que tú te hiciste viejo, te dieron esteroides o factor de necrosis tumoral, se te reactiva lo que tú tenías controlado. Y la reinfección es que tú traes el bicho y andas en una cárcel ayudando a la gente y un tuberculoso te tose y ya agarras otro bicho, te reinfectas con bacilos diferentes. Entonces la clínica es todo esto, lo que ya hemos dicho, fiebre vespertina nocturna, pérdida de peso, comienzo insidioso, localización más común, 80%, todos 10 a 15 días después, que sigue la tos, descartar ahorita tuberculosis, claro, también COVID. Este es Roberto Kocher que descubrió la tuberculosis, el bacilo tuberculoso, el 24 de marzo de 1882. Este es Paul Ehrlich, le ayudó mucho ese mismo día sin conocerlo. Paul Ehrlich le ayudó a mejorar la atención, ¿sí? Y, ¿qué pasó, hija? Híjole, no, ahorita no. Que me espere ahorita, que me espere, tengo una conferencia, ¿sí? Que me espere, ahorita me hablan en 15 minutos, bye. Bye. Entonces, aplicó calentamiento y mejoró la técnica, ¿sí? Ya dijimos todo esto. Entonces, bueno, miren, ya vamos a terminar porque creo que ya es la hora, pero vamos a ver rápidamente esto. Nosotros el diagnóstico de la tuberculosis lo hacemos por clínica, los síntomas pulmonares sistémicos inespecíficos, fiebre, sudoración, etcétera, más una radiografía de tórax como siempre, ¿sí? Y eso trae como consecuencia que tengas estos datos con lesiones apicales aquí, con las lesiones apicales de fibrosis pulmonar sobre todo. Y entonces tú tienes estas lesiones, en el lado, en la parte alta puedes tener derrames, pero aquí puede haber derrames, etcétera. En esta parte no se ve muy bien, pero es importante la clínica de tuberculosis. Diagnóstico microbiológico se pide hacer vaciloscopía. ¿Qué es? ¿Cómo se hace una vaciloscopía, muchachos? ¿Quién me dice? Se va a recoger el esputo del paciente, se pone ¿Cuál? sobre ¿Cuál expectoración? ¿La tarde, la mediodía, la noche, la madrugada? ¿Cuál? la
La nocturna, ¿no, Doc? No, la primera de la mañana. A la primera de la mañana. ¿Sí? Y después se va a poner una... Se supone que estando tú dormido, si no te despiertas en la noche, pues estás acumulando flemas y se acumulan los bacilos y al expectorar tienes más probabilidades de verlo. ¿Y luego qué? ¿Qué dices? Se va a poner en un portaobjetos y se va a hacer la técnica de tinción de Ziehl-Nielsen y ya se va a contar mediante una técnica internacional para el conteo de bacilos por cuadrante. Ok, la baciloscopía es ver por microscopía los bacilos, y para que los puedas saber ver debe haber de 5,000 a 10,000 bacilos por mililitro de expectoración, centrifugada y preparada con una tinción. ¿Cómo se llama la tinción? ¿Quién me dice? La tinción para teñir el bacilo. Ziehl-Nielsen. La de Ziehl-Nielsen. Que tiene un colorante rojo que se llama safranina. Entonces, ustedes van a ver el cultivo. El cultivo en medios sólidos tarda de 2 a 12 semanas, en promedio 6 a 8 semanas. Si es en medios líquidos, se tardan 2 semanas a 3 semanas. Molecular con PCR amplifica los ácidos nucleicos, fragmento de 6110, fragmento de inserción IF 6110, ¿sí? Con enzimas de restricción. Y diagnóstico de resistencias por pruebas fenotípicas o genotípicas, para ver si genotípica es ver el bacilo y ya tiene un gen mutado y dice, no, ese paciente no va a responder al tratamiento. Muchachos, ya se va a acabar la clase. Vamos a dejarlo en el diagnóstico. Mañana, ¿qué día es? Mañana es viernes. Sé que tienen ya clases. No sé si me puedan dar una clase por los 2 que les debo. Nos gustaría, si pueden, me avisan. Sí, no los interrumpo para que empiecen su clase, pero si pueden me dicen para ver si les puedo robar un viernes, si no es mucha molestia. Ustedes me dicen, ¿sí? ¿Está bien? Sí, doctor, muchas Sí, gracias. doctor. Si pueden, se los voy a agradecer mucho, porque la verdad ando bien agüitado porque no les he dado